Muy buenos días, profesora y compañeros. Mi nombre es Brandon López Sequeira. Yo soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia, Escuela de las Ciencias y de las Humanidades, Cátedra de Historia. Hoy yo vengo a presentarles mi reporte sobre el video explicativo del desarrollo cultural de los pueblos que habitaron América del Norte. Paso a presentar mi reporte y presentación. Desarrollo cultural de los pueblos que habitaron América del Norte. Periodización del desarrollo cultural en América del Norte. Los pueblos originarios de América del Norte tuvieron un desarrollo diverso, marcado por el entorno geográfico en el cual ellos habitaron, tales como bosques, praderas, desiertos, costas árticas. Estos son muchos de los entornos que nuestros antepasados tuvieron en América del Norte. Sus propias formas de organización social y espiritual también fueron un auge de desarrollo para ellos en estas nuevas tierras. La antropología divide su evolución en varias etapas culturales, las cuales mencionaré a continuación. Estas etapas generales son de la periodización arqueológica y cultural de los pueblos, las cuales son cuatro etapas que se desempeñaron a lo largo del tiempo por los pueblos nativos en el continente de América. La primera etapa la conocemos como el Paleoindio, que esta se remonta a antes del 8000 antes de Cristo. Es la etapa más antigua que nosotros conocemos hasta la fecha. Los primeros grupos de humanos llegaron a América del Norte por el estrecho de Bering, desde Asia. Si nosotros retomamos la clase anterior, el trabajo anterior de esta materia, nosotros ya vimos esta teoría, la teoría del cruce por el estrecho de Bering. Esto se remonta a que los primeros humanos, como lo dice la afirmación, cruzaron por el estrecho de Bering, una gran masa de hielo que conectaba el continente de América con el continente de Asia. Así es como habrían llegado, en teoría, los primeros humanos a nuestro continente. Eran cazadores recolectores que vivían en grupos pequeños y se desplazaban constantemente para seguir a los grandes animales, conocidos como la megafauna, algunos como el mamut o el bisonte. ¿Esto qué nos quiere decir? Que los primeros cazadores recolectores, como lo dice la afirmación, cazaban animales, tales como la imagen que tenemos aquí presente, mamuts, bisontes, etcétera. Ellos se mantenían de la caza y recolecta de estos animales. En la segunda etapa de los pueblos indígenas y nativos de América, tenemos la etapa del arcaico, que se remonta del 8000 al 1000 antes de Cristo. En esta se da una mayor diversificación de las estrategias de subsistencia. Los grupos humanos se adaptan mejor a los distintos ecosistemas del continente. Para esta etapa ya vemos que han pasado varios años, milenios, si se le podría decir. Entonces, los pueblos originarios, que fueron los de cazadores y recolectores, se empezaron a adaptar mucho mejor a los hábitats y ecosistemas del continente. En esta etapa aparecen herramientas más variadas y comienza una agricultura incipiente. Ellos empezaron a elaborar herramientas con las cuales lograron iniciar lo que nosotros hoy desarrollamos a gran escala, que es la agricultura. Ellos iniciaron desde pequeñas excavaciones hasta grandes maizales como hoy en día. Gracias a esta pequeña agricultura incipiente, hoy conocemos mucho de lo que podemos
importar y exportar de nuestros países. La movilidad sigue siendo muy importante, la verdad. Ellos siguieron avanzando a lo largo del continente. Se fueron desarrollando en muchas áreas, pero optaron también por la tendencia del sedentarismo, que muy adelante, pronto lo veremos. En la siguiente etapa se llama la etapa del formativo o preclásico, que esta se remonta del 1000 antes de Cristo al 500 después de Cristo. En algunas de las regiones como el suroeste, la zona de los Anasazi y Opi, aparecen aldeas permanentes, estructuras arquitectónicas más complejas y una agricultura más estable. En esto se nos está explicando que ya los pueblos indígenas se estaban asentando, ya ellos estaban asentados y ya tenían agricultura, estructuras arquitectónicas más complejas y un intercambio y formas de organización social más complejas. O sea, ellos ya tenían un sistema de intercambio o una economía, en pocas palabras. Esto nos remonta a que para estas fechas ya eran una civilización más o menos estable. Para la última, cuarta etapa, se le conoce como clásico o postclásico, que se remonta del 500 al 1500 después de Cristo. En este periodo se consolidan muchas de las grandes culturas indígenas de Norteamérica. Hay un desarrollo artístico, político y religioso más sofisticado. Algunas regiones, como el suroeste o el sureste, presentan verdaderas sociedades complejas, con jerarquías, centros ceremoniales y sistemas económicos articulados. Esto quiere decir que para las fechas del 500 al 1500 después de Cristo ya eran una civilización estable. Tenían su comercio, tenían su religión, sus ceremonias, se casaban, se divorciaban incluso. Su política, por favor, sus jerarquías tenían jerarcas, reyes, tenían nobleza y plebeyos. Ellos ya tenían toda una jerarquía comparado con los españoles, que para estas fechas, del 500 al 1500, del 1500 en adelante fue, como decirlo, muy lastimoso lo que llegó a pasar porque con la llegada del español, muchas de estas culturas, si no se perdieron del todo, desaparecieron destruidas a manos de los colonos españoles. Y lastimosamente, hoy lo que nos queda de ellas es lo que podemos investigar en este trabajo porque se perdieron bastantes de las tradiciones y culturas que nuestros antepasados lograron desarrollar antes de que los españoles llegaran. A continuación, les presentaré algunas de las características de los pueblos indígenas de Norteamérica. A lo largo de América del Norte existe una gran diversidad cultural. Cada pueblo desarrolló una forma particular de vida de acuerdo con su entorno, cosmovisión e historia. A continuación, se representan las características de estos grandes y más reconocidos pueblos. Características espaciotemporales y culturales de algunos pueblos originarios. Los pueblos más reconocidos de América del Norte son 4. A continuación se los comentaré. Los Inuit vivieron en las zonas árticas, localizados en el norte de Canadá, Alaska y Groenlandia. Su ambiente eran las regiones árticas, climas extremadamente fríos, con nieve y hielo durante la mayor parte del año. Ellos lograron sobrevivir en iglús. Así era como sobrevivían, mantenían el calor dentro de esas grandes esferas de hielo. Y así es como ellos sobrevivían, eso eran sus hogares. Como aquí lo ve, en modo de vida, eran cazadores expertos, dependían principalmente de la caza de focas, morsas y ballenas, así como de la pesca.
Su vida era completamente móvil y adaptada a un entorno hostil. Ellos eran movimiento, cazaban, se defendían y luchaban contra todo lo que podría ser un riesgo para ellos. Su organización social es que vivían en grupos familiares pequeños, pero tenían una cooperación y era fundamental para la supervivencia. En la vivienda, como se los mencioné anteriormente, ellos construían iglús de nieve en invierno, pero en verano las casas eran hechas por piel, piel de los animales que ellos cazaban. Su cultura, ellos tenían una cultura rica en tradición oral y un arte muy ligado a los materiales disponibles, como el hueso, marfil y la piedra. Ellos tenían un idioma, una tradición oral que perduró hasta el momento en que ellos, pues, desaparecieron. En su religión y cosmovisión, creían en espíritus naturales. Los chamanes, Angakuit, como los conocían, cumplían un rol clave como mediadores entre humanos y el mundo espiritual. Ellos eran los que los guiaban en su religión y cosmovisión. El pueblo Cheyenne y Sioux que habitaban en las grandes llanuras de Norteamérica. Su localización es en la región de América del Norte, en la región central de América del Norte, desde Canadá hasta el centro de los Estados Unidos, Dakotas, Montana, Oklahoma. Su ambiente eran las praderas extensas con grandes manadas de bisontes. Ellos se basaban en la caza de los bisontes. Su economía, como lo mencioné anteriormente, la caza del bisonte fue el eje de su subsistencia, ya que al vivir en praderas extensas y amplias, era lo que más abundaba, tanto para la alimentación como para la confección de ropa, viviendas, tipis como los conocían, herramientas y objetivos para rituales. Su organización social se dividían en bandas o clanes. Tenían consejos de ancianos y jefes elegidos por su sabiduría o habilidades de liderazgo. Aquí en el pueblo de los chineses y sioux podemos ver que ellos ya tenían líderes. A los más ancianos o los más sabios los consideraban el líder nato para poder dirigir los pueblos y las organizaciones de casa. Aquí tenemos un dato muy interesante, la verdad, porque dice que cambios tras la llegada del caballo. La introducción del caballo fue por parte de los europeos. Ellos, los pueblos de las llanuras, se transformaron en sociedades ecuestres con una gran movilidad y un estilo de vida centrado en la caza montada. Aquí hay un dato que quiero recabar. Ellos fueron uno de los pueblos que cuando llegaron los colonizadores no les dieron la espalda, no les dieron guerra, ellos más bien dijeron, venga, ustedes me ayudan, yo les ayudo. Los europeos integraron el caballo, a ellos les funcionó, ellos con la caza de los bisontes le daban a los europeos. Esa fue una de las primeras comercializaciones de nuestro continente, señores. La religión que ellos profesaban era que practicaban ceremonias como la danza del sol y mantenían una profunda relación espiritual con la naturaleza y los animales. El pueblo de los Apaches, ubicado en el suroeste de Estados Unidos y norte de México. Su localización exacta fue Arizona, Nuevo México, Texas y regiones del norte de México. Su ambiente eran desérticos o semidesérticos. Su modo de vida, originalmente cazadores-recolectores también, aunque algunas bandas practicaban agricultura, eran conocidos por su movilidad y su resistencia a la colonización española y estadounidense. Aquí podemos ver la contraparte del pueblo anterior. El pueblo anterior recibieron con nobleza a los colonizadores europeos. El pueblo apache no. El pueblo apache defendió lo que fue suyo
y no quiso intervención de extranjeros. Ellos dijeron, no, nosotros podemos solos. No quisieron ayuda ni de los colonos españoles ni de los europeos. Claro está que esto fue, en pocas palabras, una declaración de guerra para cuando llegaron los colonos, pero eso es un tema para otro momento. Su cultura guerrera. Aquí está un dato muy impresionante, la verdad, porque eran considerados grandes guerreros defensivos. Se enfrentaron tanto a españoles como a los estadounidenses en defensa de su territorio. Mismito lo que les acabo de decir. Su organización social. Ellos se dividieron en bandas autónomas con líderes circunstanciales. La estructura era flexible y comunitaria. Ellos se ayudaban entre sí, no tenían un líder en específico, pero cuando se necesitaba siempre había alguien que los podría ayudar. Sus ritos o religión era que celebraban ceremonias de iniciación, como el ritual de la pubertad femenina. La figura del chamán era también central en su pueblo. El pueblo de los Cherokees, suroeste de Estados Unidos. Su localización fue en Georgia, Carolina del Norte y Tennessee. Sus ambientes fueron los bosques templados y fértiles. Su economía se basó en la agricultura organizada, especialmente maíz, completamente con caza y pesca. Se complementaron con esas dos maneras para subsistir. Su organización política tenía una estructura social avanzada, con consejo de ancianos, leyes orales y luego escritas, poesía. Poseían aldeas estables con casas comunales y espacios ceremoniales. Como podemos verlo en este caso, ellos ya tenían una civilización en pocas palabras. Tenían sus leyes escritas y orales, tenían casas comunales para reuniones, tenían sus espacios para ceremonias, sus espacios donde podrían hacer sus rituales y ceremonias. En su cultura escrita, el líder Sequoyán desarrolló un sistema de escritura silábica que permitió conservar el idioma cherokee por escrito, algo inédito en la región. No es muy conocido, pero es el único idioma que hoy en día se logró mantener de todos los pueblos. Esto es algo muy importante, sinceramente, porque este fue uno de los pueblos que tuvo más realce con el idioma y sus leyes. En su cosmovisión, se consideraba el mundo como un equilibrio entre fuerzas naturales y espirituales. El ciclo de vida, las estaciones y los elementos tenían gran importancia simbólica, ya que todo para ellos reconsideraban un cambio, el cambio de las estaciones, el cambio del clima. Eso para ellos era uno de los rituales más grandes que podía hacer. Para finalizar con las características de los pueblos, quiero tomar en cuenta que ellos tenían muchas diferencias, pero a la vez eran iguales, porque están ubicados en el mismo continente, en la misma área, zonas. Pero lo que quiero recabar es que en un pueblo lograron desarrollar la casa ecuestre con caballos que vinieron de los europeos, mientras que en otro de ellos no quisieron aceptar nada que viniera ni de los europeos ni de los españoles. Se retuvieron. Mientras tanto, en este pueblo se logró hacer una sociedad literal. Lograron hacer un idioma que hoy en día se conoce y se mantiene. Quiero recabar que la verdad es muy impresionante lo que estos pueblos hicieron, porque cada uno y a su estilo, siendo los más grandes de América del Norte, pudieron dejar y marcar huella en lo que ellos hicieron, dejar ese legado de lo que ellos lograron hacer en su tiempo. A continuación, les comentaré los legados de ellos y en nuestro tiempo, los que hoy podemos retomar y podemos seguir para entender cómo fue la vida de nuestros antepasados en el continente de América, América del Norte. Legados y aportes de las sociedades antiguas de América del Norte.
Conocimientos ecológicos, sabiduría ancestral sobre el uso sostenible del ambiente, caza, agricultura, medicina natural. Hacían todo lo que nosotros hoy no hacemos. Ellos consideraban los ecosistemas, sabiduría ancestral sobre el uso sostenible del ambiente, no quitarle al ambiente más de lo que nos puede dar, en pocas palabras. Su desarrollo agrícola. Cultivaron maíz, calabaza, frijoles, base alimenticia de muchas culturas indígenas y adaptada globalmente. Como nosotros sabemos, eso es nuestra base de subsistencia hoy en día. La organización social, modelos comunitarios, sistemas de consejo, toma de decisiones colectivas, influenció incluso en la construcción y constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vía los iroqueses, ellos lograron intervenir en la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, ayudando así a poder crear esa gran nación que hoy todos conocemos. La cosmovisión hilóstica, relación equilibrada con la naturaleza, el tiempo cíclico, los espíritus que hoy se revalorizan en contextos ecológicos y espirituales. Las lenguas escritas y propias, como el alfabeto cherokee, que hoy en día todavía se reconoce, aunque no se expresa como tal. Las expresiones culturales, arte, música, danza, rituales, que aún hoy son símbolo de resistencia y cultura viva de estos pueblos. Como mencioné anteriormente, estos pueblos, la verdad, tuvieron un impacto bastante grande en la cultura de América del Norte, porque ellos, a pesar de todo, se lograron desarrollar de las mejores maneras, unos con ayuda de externos, otros solos y otros desarrollando las sociedades más buenas y grandes que se pudieron conocer. Hoy en día, esto para mí y para la ciencia en general es algo muy interesante porque nos dio el inicio de nuestra civilización, como la conocemos hoy en América. Siento yo que es algo muy interesante, la verdad, de conocer. Esta sería mi presentación. Muchas gracias, profesora y compañeros. Yo soy Brandon López y quiero agradecer, la verdad, por el tiempo expresado. Me gustó mucho este video explicativo, este trabajo me pareció muy interesante. Es algo interesante cómo los pueblos de América pudieron desarrollarse, porque desde el 8000 antes de Cristo hasta el 1500 después de Cristo, hay mucho tiempo, pero lograron llegar a tener civilizaciones mucho más amplias, incluso que algunas de las que en el viejo continente se conocían y tenían fecha. Siento que es algo muy interesante y me gustó mucho este trabajo, la verdad. Muchísimas gracias, profesor y compañeros. Me despido, que tengan un lindo día.